amigo Roberto Hernández, eh, pues que hemos tenido el gusto de conocerlo y saber que él, eh, pues, eh, está, diríamos que capacitado para dar algunas conferencias sobre Cábala y otros conocimientos muy interesantes y hoy lo invitamos para que nos exponga este tema de el misterio de Israel, el propósito psicológico número 14, creo. Y bien, pues bienvenido, Roberto, y a todos los asistentes, bienvenidos. Y comenzamos en ese centro de estudios que se llama Latitud Grado 33.3 ¿No te acuerdas? desde, desde Arizona. Y también ¿Eh? hay un micrófono abierto ahí. Y también quiero decir que pues estamos dentro de la Semana Cultural por la Unidad Humana, que se festeja el natalicio de nuestro maestro José Manuel Estrada, el hermano mayor. Y bueno, pues bienvenidos todos y adelante, comenzamos. Bueno, buenas tardes a todos o buenas noches. Es un honor estar aquí con ustedes y gracias a la invitación de Abel. No sé si ya tengo ahí para compartir pantalla, ya estoy habilitado Sí, para ya está compartir. habilitado. ¿Ya? Muy bien, gracias. Vamos a compartir pantalla entonces. Um, no, este no es. Permítame, me voy a salir. Déjeme buscar el que tengo aquí. Este sí es. Un segundito. Vamos a ver ahora. Aquí lo tengo. Ok, ahora sí ya lo tengo. Me dicen Tengo si un ya recuadro blanco, hijo. se está cargando, no se mira nada. Sí, apenas se mira. ¿Ya se mira? Se está... A ver, hijo, ¿cómo le hago para quitar este recuadro? A ver, hay un micrófono abierto por ahí. Ya lo sé. Sí, ya se mira la imagen. Ya se mira. Perfecto. Bueno, pues miren, el día de hoy vamos a platicar sobre este propósito psicológico que sabemos que el sublime maestre Avatar nos dejó mucha literatura. Se sabe que son 99 libros, casi los 100 libros. Y parte de esa literatura está el compendio que se llama Propósitos Psicológicos, que comprende 36 diferentes propósitos psicológicos. Aquí en este centro de estudios están llevando estudios, valga la redundancia, de todos estos propósitos psicológicos. Y este es el número 14. Sí, aquí como ven, el título de este propósito es el misterio de Israel. Y esto es 100% de lo que nos dejó el sublime maestre Avatar. ¿Ok? Yo lo que hago nada más es un resumen, ¿verdad? De esto. Aquí está el nombre de la muy respetable Rosa. En un tiempo ella nos dio este tema y yo le ayudé, ¿verdad? Por eso puse mi nombre abajo, que le ayudé para elaborar este tema. Bueno, ok. Entonces, vámonos a la siguiente, a la primera página. Aquí vamos a hablar de este pueblo de Israel, ¿sí? De su tradición, ¿sí? En
En este caso, a partir de, bueno, en general, aquí empieza con Moisés, pero sabemos que el pueblo de Israel se formó, se originó con el patriarca Abraham, ¿verdad? Mucho antes de Moisés. Ahí se originó en Babilonia, que posteriormente emigraron hacia Egipto. ¿Verdad? Entonces, todo lo que vamos a ver, a estudiar aquí, es la tradición de este gran pueblo de Israel que se ha mantenido unido hasta la fecha. Fíjense cuántos años tiene. Eh, eh, Podemos decir que tiene unos 4000 años que se formó en Babilonia y que hasta la fecha sigue con su fe y con su tradición. Eso es lo bonito de este pueblo. Y aquí vemos que Moisés nos transmitió una gran enseñanza en la Biblia, ¿verdad? En los 5 primeros libros que, que comprenden el Antiguo Testamento, que se le conoce como el Pentateuco o también como la Torah. También se le conoce como la ley en el judaísmo. Entonces aquí lo interesante es que a partir de Moisés, todos nosotros, cristianos, musulmanes, judíos, todas las denominaciones cristianas, somos indirectamente discípulos de Moisés, ¿sí? Todos nosotros en Occidente, porque él sentó las bases de lo que es Dios, de quién es Dios, de las leyes, de sus mandamientos. Entonces todos somos indirectamente discípulos de Moisés. ¿Ok? Si tienen alguna pregunta o comentario, pueden tomar la palabra, Eloisa, o si no, ahí lo ponen en el chat, ahí Eloisa nos va a ayudar con las preguntas. Muy bien, entonces vemos que el relato bíblico del Éxodo, ya aquí entrando de lleno en lo que es el pueblo judío, cuando estuvo en Israel, perdón, en Egipto como esclavos, ¿verdad? Entramos de lleno ahí. Eh, Perdón. Permítame tomar un poquito de agua. Entonces, vemos que el relato bíblico del Éxodo es claro si uno quiere darse la pena de referirse a los hechos históricos. Fíjense bien, hay dos formas de entender todo este relato, que sería la forma literal, tal como se lee, pero vamos a ver que hay eventos que son difíciles de entender literalmente. Entonces, quiere decir que todo este relato trae un mensaje oculto, ¿sí? Que no es literalmente como lo relata Moisés, sino que es una enseñanza que Moisés nos da a través de su escritura. Por ejemplo, aquí vemos al faraón y vemos las 10 plagas que, que se formaron, ¿verdad? Para pedirle que dejara en libertad al pueblo de Israel. Esas 10 plagas eh, corresponden a las 10 sefirot del árbol de la vida y son 10 manifestaciones del ego del ser humano. Entonces aquí hay una enseñanza muy profunda que les quiero comentar. ¿Sí? Todo este relato, como les digo, es una enseñanza universal que se aplica en todos los tiempos de la humanidad, en toda la humanidad en general, en todo el mundo, en cualquier tiempo. Entonces, el hablar de estas plagas que menciona Moisés,
este, es hablar de manifestaciones del ego, de cómo se manifiesta el ego. Ese ego de que hablamos, de que el hombre fuimos creados en parte con esa cualidad negativa que es el ego. Entonces, así se manifiesta el ego en forma de serpientes, en forma, como dice aquí, en forma de ranas, en forma de heladas, de tinieblas. Sí, son diferentes manifestaciones del ego. Y ese ego está representado también en el faraón. El faraón es el, por decirlo así, el ego completo, en su máxima expresión, ¿verdad? Y este mismo ego afecta al pueblo de Israel, como les digo, universalmente nos afecta a todos. Entonces lo que hace Moisés es, en el Éxodo, es ayudar, sacar al pueblo de Israel de ese dominio, de esa esclavitud del ego, ¿sí? No es una esclavitud literal como del faraón de los egipcios, no. Es una esclavitud a la cual está el pueblo de Israel, está sujeta por el ego. Entonces, todas estas plagas que menciona son manifestaciones del ego y que el faraón no toma en cuenta, él no hace caso a ninguna, ¿verdad? Hasta la 10ª plaga, que ya no es una plaga, sino en la 10ª que Dios le manda al faraón es cuando ya muere su hijo, ¿sí? Llega al extremo, al ese extremo de que para que el faraón pueda también él liberarse, ¿sí? A- al extremo de que muere su hijo. Bueno, entonces de esa manera se libera el pueblo de Israel de ese dominio y sale al desierto. Después lo vamos a ver más adelantito. Vámonos a la siguiente página. Aquí nos dice, es en el Deuteronomio 6.5 que encontramos la observación de los mandamientos del Eterno junto con la primera mención estricta. Amarás al Eterno, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Vean aquí la importancia de este mandamiento y ubiquémonos en esa época este, de, de Egipto, donde la humanidad pues no tenía un concepto de Dios, donde pues de hecho los pueblos de ese entonces eran tenían muchos dioses, ¿verdad? Politeístas, diferentes doctrinas, pero aquí como se centra por parte de este pueblo de Israel, se centra toda esa fe en esta frase, amarás al Eterno, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Dice, sin embargo, es en el capítulo 19 del Levítico donde la osadía de la ley llega a su punto culminante en la exigencia de la santidad. Entonces va más allá la palabra, más allá de amar, de que ames a tu Dios, que amemos a Dios, nos dice que hay que ser santos. Sed santos, ya que yo soy santo, yo vuestro Dios. Entonces aquí nos dice el maestro de la Ferre, eso es una llegar a la máxima expresión de la fe, ¿sí? Ser santos igual a Dios. ¿Ok? Ese es lo bonito de esta tradición, como les digo, que nos enseña algo que se aplica universalmente en todos los tiempos, en todos los lugares, en todos los pueblos, en todas las naciones. Eso es lo bonito y cómo nació de este pueblo. Sí, por esa razón, nuestro sublime maestre Batar se enfoca mucho en la tradición hebrea, porque esa es la base, es de donde proviene todo ese, como les decía, todo ese conocimiento a nivel
religión o a nivel filosófico, es la fuente de todo eso, ¿no? Así como también hace mención del sublime maestre de la tradición este, sánscrita de la Biblia, ¿verdad? Que son paralelas, corren igual. Muy bien, entonces a partir de ahí ya nos está exigiendo Dios, nos está diciendo ser santos, ¿ok? Entonces, es lo que estamos haciendo ahorita actualmente, queremos ser santos, ¿verdad? Para estar en armonía con ese creador que le llamamos Dios, ¿no? Entonces aquí nos dice que el hombre es invitado no solamente a obedecer, sino que está llamado a imitar a Dios. La Torah no se reduce a un imperativo, tiende hacia otro modo en el participio cuya imitación, o sea, nos invita a participar, a actuar. Dice, cuya imitación es el primer escalón. ¿Okay? Entonces vamos un poquito más adelante. Dice que Dios ame a los hombres, que Él sea su padre, su protector, su patrón. Es aquello que otros genios antiguos habían presentido, sino claramente expresado. Pero que los hombres sean invitados a amar a Dios. Dice, he aquí algo que transforma la estructura religiosa del mundo. Todo pasa como si Dios revelara en la Torah la exigencia del amor. Hay que amar. Entonces aquí nace ese concepto del amor a Dios, el amor al prójimo. Estamos hablando de tiempos, bueno, antiquísimos, ¿no? Y vemos cómo nace ese concepto del amor al prójimo. Y eso es lo que diferenció, de ese punto de vista, es lo que diferenció a este pueblo de Israel de los demás pueblos, ¿sí? Que se mantuvo con ese pacto con Dios como pueblo, ¿sí? Porque en un principio Dios hizo un pacto con Abraham a nivel personal. Dios le dijo, ve delante de mí y sé perfecto. Ve delante de mí y sé perfecto y yo te bendeciré a ti y a tu descendencia. Pero aquí en Egipto, en el Éxodo, Dios hace un pacto con todo el pueblo y no solamente de Israel, sino toda la humanidad, con toda la humanidad. Sé santo y yo te bendeciré. Entonces aquí nos habla el maestro de la Ferría que esa santidad debería aplicarse en los gobiernos. Aquí no lo dice, aquí en esta página nos dice un reino de sacerdotes. Es la propuesta del sublime maestro Avatar. Sí, no un reino de políticos, que es lo que tenemos ahorita. Los gobernantes son políticos, se divide la población, se polariza por la política. Hay dos bandos políticos diferentes, opuestos, ¿no? Que los republicanos y los demócratas aquí en Estados Unidos. Entonces se divide la población, se polariza. Todo lo que propone el sublime maestro Avatar que se den reinos de sacerdotes, fíjense, un reino de sacerdotes, que es lo que busca la ley de Moisés. Y esto lo menciona el sublime maestro Avatar en sus libros. Dice que el iniciado sería lo ideal que el gobierno se diera por la iniciación, ¿sí? Por grados iniciáticos, no por representación del pueblo, ¿verdad? Que esa es la idea que Israel ha tratado de llevar a cabo y de implantar su gobierno en base a la ley de Moisés. ¿Okay? Sin embargo, no pudieron, ya en la Segunda Guerra Mundial, el pueblo de Israel todavía era un pueblo errante, no tenía un lugar fijo, ¿no? Como país. Y ya en la Segunda Guerra Mundial se le exigió a Israel que se formara como un estado, como un país. Y fue una polémica muy grande en Israel, que no querían ellos, los líderes
en este caso de su religión, no querían formarse como Estado. Ellos tenían miles de años ya viviendo así con su organización en base a la ley de Moisés. Sin embargo, les exigieron que para entrar a las Naciones Unidas y formar parte del mundo y todo eso, sí tuvieron que formarse como Estado, a pesar de que no querían, y ya se formó ese país de Israel, que sabemos que es una política muy grande y una polémica muy grande por la tierra que les dieron, que muchos otros no estuvieron de acuerdo y según se invadió ciertos espacios que no eran de ellos, etcétera, ¿no? Pero este pueblo es el que ha tratado de aplicar ese gobierno que nos dice el Sublime Maestro Avatar, en base a la iniciación, en base a la ley de Dios. Bueno, entonces aquí en esta página vemos lo que es, qué es un judío. Aquí nos lo dice el Sublime Maestro Avatar. ¿Qué es un judío? Bueno, dice, sin embargo, Israel permanece en su fe. Lo que les decía, sigue este pueblo con su fe desde tiempos ancestrales, ¿no? Dice, el pueblo elegido avanza y declara cuál es tu nombre. Y contesta el judío, mi nombre, dice, a pesar de que ese no sea mi nombre patronímico, yo me llamo judío, palabra que significa loador, celebrador invariable del ser, de lo único, de lo eterno. Tu edad, mi edad, 2000 años más que Jesucristo. Estamos hablando de la época de Abraham. Dice, tu profesión, mi profesión, dejo a un lado las tristes profesiones, perdón, que me han sido impuestas. Mi profesión tradicional es esta. Yo garantizo la santa imprescriptibilidad del nombre de la ley y yo soy el conservador viviente de la nobleza antigua y de la legitimidad ligada por derecho divino al nombre, al propio nombre del pueblo. Y es así que Moisés y el pueblo judío marchan a través de la historia. Entonces aquí nos está diciendo que el judío lo que hace principalmente es transmitir esa tradición, conservar esa tradición, ese pacto que se hizo en ese desierto allá en el Sinaí, ese pacto con Dios, es conservar ese pacto, transmitirlo a sus generaciones y no perder esa tradición. Es lo que hace el judío. ¿Sí? Muy bien, entonces vámonos a la siguiente página. Y aquí vemos que el éxodo, la salida del pueblo de Israel de Egipto, eso marca en la historia de la humanidad, marca un tiempo, un punto muy importante. Este acto de la salida del pueblo de Israel de Egipto se conoce como la Pascua. Y vamos a ver que en el cristianismo se dice en plural las Pascuas. Entonces la Pascua es eso, es la salida de esa esclavitud que se dice que donde estaba el pueblo hebreo, el pueblo de Israel, en Egipto, que ya dijimos que esa esclavitud era no precisamente así literalmente de Egipto, sino más bien de el ego, como les decía yo, de ese ego que dominaba, que tenía esclavizado a ese pueblo. Muy bien, entonces la Pascua es ese momento en que se libera el pueblo de Israel de ese ego de Egipto. Pero aquí menciona el Sublime Maestro Avatar que esas Pascuas por parte de la religión cristiana como que se dividió ahí el cristianismo y marcó ahí una división con el judaísmo, ¿sí? Y en el cristianismo se festejan las Pascuas en el domingo, de una luna, como dice aquí, luna nueva.
Bueno, dice, la iglesia cristiana se propuso señalar definitivamente su esencia propia y su deliberada ruptura con el judaísmo, lo cual se manifiesta precisamente en la diferencia de la fecha de la Pascua. El nombre de la fiesta continúa, pero la fiesta en sí no está ligada a la luna llena de la primavera. Entonces, que vio en otra época salir de Egipto a Israel. Ahí está la diferencia, que Israel festeja la Pascua en luna llena, sino al domingo de la resurrección de Jesús. Ese mismo domingo que en la dimensión del tiempo sagrado sustituye al Sabbat. Sí, entonces nos hace mención aquí el señor maestre cómo se separó ahí las dos eh, fiestas de la Pascua. El pueblo judío festeja su Pascua en luna llena y a partir de esa luna llena, el siguiente domingo, el cristianismo festeja las Pascuas, ahora en plural, las Pascuas, cuando la resurrección de Jesús, que fue en domingo. Entonces ahí hay una diferencia de días, ¿no? De la Pascua del pueblo judío y las Pascuas del cristianismo. Y también aquí nos menciona el sublime maestre Avatar que ahí se instituye el domingo en el cristianismo como el día de las Pascuas y en el judaísmo es el sábado, que se conoce como el Sabbat, ¿verdad? Tenemos una mano levantada de Alicia Sí. Cervantes. Sí, adelante. Bueno, nada más para comentar. La Pascua se celebra el primer jueves después de la primer luna llena del equinoccio de primavera. Por eso cambia de fecha. Porque es el primer jueves después de la luna llena, después de la primera luna llena, después del equinoccio de primavera. Siempre. Muy bien. Eso sería para el judaísmo, ¿verdad? Para el cristianismo y el judaísmo, ellos celebran la Pascua después de la primera luna llena, el siguiente sábado. Ah, ok. Bueno, entonces ahí se marca una diferencia, como con una separación, ¿verdad? Del cristianismo con respecto al judaísmo. Pero coincide más o menos con el festejo de la salida del pueblo de Israel de Egipto, ¿no? Muchas gracias, Alicia. Muy bien. Entonces nos vamos a la siguiente página. Y aquí nos dice el sublime maestre que si el éxodo no hubiera tenido lugar, esa liberación del pueblo de Israel de ese dominio del ego, señal del doble sello o de la imperiosa voluntad divina y de la participación consentida y consciente de los hombres, el destino histórico de la humanidad habría seguido otro curso. Fíjense bien aquí lo interesante es, con la participación consciente y consciente de los hombres. Sí, fue como les digo, un pacto con Dios consciente. Sí, es como cuando nosotros, pues en la tradición cristiana, con el bautismo de adultos, ¿verdad? Que sería, que muchos dicen que el bautismo debería ser no de niños, de adultos, para estar conscientes de tomar esa responsabilidad de cristiano, ¿verdad? Entonces tiene que ser consciente, es lo que seguimos en nuestra organización. Todo miembro de esta organización, la Red GFU, tiene que estar en esta organización de manera consciente, ¿verdad? Nada es obligatorio. Entonces, aquí nos dice que hubiera sido diferente todo si no se hubiera dado el éxodo, ¿no? Dice, ni mis padres, ni yo, ni mis niños seríamos libres, dice el judío. Ni mis padres, ni yo, ni mis niños seríamos libres. Seríamos aún y para siempre esclavos, dice el judío en la noche de Pascua. Inversamente, la puerta que ha sido abierta por el éxodo no puede cerrarse más.
somos libres de una libertad eterna. Eso es interesante. O sea que ese hecho marcó al pueblo de Israel, y qué bueno que desde entonces para acá se siente esa libertad, ¿no? Bueno, vamos a la siguiente. Aquí nos dice que hay un gran simbolismo en el desierto. Sí, dice, un gran símbolo permanece en la vida del pueblo judío, el desierto. Aquí aún la interpretación se hace tanto por la letra como por el espíritu de la letra. Sí, es decir, hablar del desierto es literalmente es donde no hay nada, ¿verdad? No hay más que arena ahí, tierra, arena, no sé, no es fértil la tierra, no hay vegetación. Pero hablar ya de términos espirituales, es decir, que el pueblo tenía una fe, este pueblo de Israel tenía una fe que no se encontraba en ningún otro pueblo. Es decir, que había un desierto de fe. En los demás pueblos es como nosotros aquí que seguimos una disciplina de ser vegetarianos, ¿verdad? Que de repente nos encontramos en una reunión donde todos comen carne, pues ahí estamos en un desierto del, del punto de vista de mis disciplinas con respecto a los demás, ¿sí? Ese desierto, como les digo, toda esta enseñanza se aplica universalmente, ¿eh? En todos los tiempos, en todo lugar. Entonces, hablar de ese desierto es más que nada de ese desierto de fe en el mundo, en la humanidad, ¿verdad? Cómo este pueblo llevó su doctrina, sus creencias, su fe más que nada, cómo la llevó a los diferentes pueblos en esa época, en ese entonces. Bueno, y aquí vemos que Dios se hace, bueno, aquí nos dice que Dios encuentra al hombre, así dice el maestro de la Ferrier, que Dios siempre estuvo buscando al hombre para trabajar en conjunto con el hombre y traer la santidad y crear una casa para Dios aquí en la tierra, ¿sí? Pero es hasta este momento que Dios encuentra al pueblo de Israel, ¿verdad? En donde ya se siente identificado, este pueblo se siente identificado con Dios por ese amor que ya dijimos que se busca, amar a Dios, amar a tu prójimo. Entonces aquí se dice que Dios emprende un- una, este, una aventura junto con el hombre para llevar todo esto a la humanidad en general, ¿no? A todo el mundo. Y eso es precisamente lo que estamos haciendo nosotros también aquí en nuestra organización. Estamos trabajando junto con Dios para llevar todo este conocimiento, toda esta sabiduría al mundo entero, ¿verdad? Y que lograr ese cambio que se busca, eh, porque se dice que la humanidad está en caos, estamos en caos, así decía el sublime maestre Avatar, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nos menciona aquí en esta parte, ¿no? Que Dios se hace coproductor, o más bien el hombre se hace coproductor con Dios, ¿verdad? Para trabajar en la espiritualidad. Bueno, aquí nos menciona que Dios, aquí vamos a llegar al concepto de la unidad, que todo es una sola cosa. Pero aquí nos menciona referente a este círculo, vamos a decir que el círculo representa a Dios con todas sus cualidades y el punto en el centro es la creación. Pero vamos aquí a diferenciar estos dos conceptos. El punto, que es la creación, se puede considerar como que Dios se manifiesta en la creación. Por ejemplo, en la naturaleza, en el universo, los planetas, en el ser humano también Dios se manifiesta porque somos parte de su creación. Entonces aquí hay dos conceptos, es la creación y Dios el creador, sería la circunferencia. Entonces podemos decir que
el Dios creador en la circunferencia es el Dios no manifestado. ¿Sí? ¿Me explico? Sí, aquí no hay nada en la circunferencia. Es un Dios que no se ha manifestado. Posteriormente, Dios se manifiesta en su creación y es el punto en el centro. Ok, entonces son dos conceptos diferentes. El Dios no manifestado en la circunferencia y el Dios manifestado en el punto. Y vamos a ver más adelante que el maestro, su libro Maestría Avatar nos enseña que estos somos nosotros. Somos las dos cosas. Somos el Dios manifestado y el Dios no manifestado. No está separado. Esos dos conceptos forman una unidad. Y nos dice el Sublime Maestre que eso somos el todo, o sea, la creación, y la nada, el Dios no manifestado. Somos el todo nada. Eso nos va a enseñar aquí el Sublime Maestre. Un segundito, voy a tomar un poco de agua. Bueno, si hay algún comentario, preguntas, adelante. Si no, pues le seguimos, ¿verdad? Ok. Ahora aquí nos enseña el Sublime Maestre Avatar que el nombre, este es el nombre que le dieron el pueblo de Israel o la tradición hebrea. Este es el nombre que se le da a ese Dios manifestado. ¿Sí? Y hablamos de un Dios no manifestado. Este es el Dios manifestado. Aquí se manifiesta, perdón, a través de estas 4 letras, que son una yod, en la letra número 10 del alfabeto, de derecha, perdón, de derecha a izquierda, ¿verdad? Luego tenemos una Hei, la sexta letra, perdón, no, esa es la quinta letra del alfabeto hebreo. Luego tenemos una Bab, la sexta letra del alfabeto hebreo, y otra vez otra Hei. Y aquí nos comenta el Sublime Maestro, dice, el nombre divino de Yeb, así podemos leer estas 4 letras como Yeb o Yebe. Se descompone pues sobre todo en 3 letras, las primeras, una Yod, la He y la Ba, si las primeras 3 letras. Esta sería la creación, dice, para simbolizar su manifestación. Y también nos dice que aquí se puede entender que la Yod podría ser Adán o es Adán y la Hei es Eva. Aquí tenemos las dos polaridades, Adán en la Yod y Hei como Eva. Y la siguiente letra, la Bab, mantiene el papel de conjunción. La Bab une, esta letra actúa como para unir. Y como vemos aquí, está formada de una yod que se prolonga hacia abajo. Entonces, une los planos superiores con los planos inferiores. ¿Sí? Por ejemplo, aquí vemos en la letra G que hay la patita del lado izquierdo está separada de la Babs que está arriba de la letra. Aquí no hay una unión, aquí está separado. Entonces la Babs sí une esos planos superiores con los inferiores. Eso es lo que nos explica aquí el maestro. Dice, yo es Adán y Hei es Eva. Mientras que la Bab mantiene el papel de conjunción. El simbolismo de la letra Bab parece una prolongación de la letra Yod, lo que les decía. ¿Ok? Y abajo nos dice, bueno, dice, forma el trazo de una unión entre los dos principios para simbolizar toda la creación. En el nombre de Dios, en hebreo, Yod, He, Ba, Hei, como decimos, este es el nombre que se le da en la tradición hebrea, que se caracteriza por Adán, el Yod representa a Adán y el Hei que representa a Eva. Básicamente esto es el nombre que se le da a Dios, el Dios manifestado en la tradición hebrea. Esas 4 letras, ¿ok? Nos vámonos a la siguiente.
aquí nos habla de una Una energía. pregunta. Oh, sí, adelante. ¿Podría regresar a la diapositiva Sí, cómo no, aquí está. anterior, por favor? Ujú. Gracias. Entonces, yod es el primer símbolo. Sí, del lado derecho, la yod es la primera letra. Esta letra no tiene sonido en el alfabeto hebreo. Y es la única letra que está arriba, así chiquita. Pero ese es yod. Esa es la yod, sí, es la letra yod, así como la ven Y ahí, así se escribe. y y Ujú. es la segunda, La segunda letra en el nombre de Dios. igual que la última. Son iguales, son dos hey. Sí, son dos hey. Exactamente. Ok, gracias. De nada. Maestro, Sí, adelante. esas 4 letras es lo que se conoce como el tetragramatón. Ah, exactamente. El Entonces, tetragrama. El tetragrama. Tetragrama. ok. Y eso significa como el manifiesto de Dios. Sí, es el Dios manifestado. ¿Se acuerdan que hablamos? Hay un Dios Sí. no manifestado. Y aquí está todo la naturaleza de la creación. Por ejemplo, esta yod que vemos aquí corresponde al elemento fuego. La Hei corresponde al elemento aire. La Bab al elemento agua. Y la otra Hei, el elemento tierra. Y ya de ahí se desprenden todos los planetas y toda la creación se desprende de estas 4 letras. Sí, Un eh, comentario sí, rápido. sí, adelante. Estas letras hebreas Ajá, sumadas, porque los hebreos le ponen número a las letras, sumado da 26. 26, 26 exacto. es el número de Dios. Sí, 26. Entonces, ¿qué hacemos con ese número, con el 26? Que según la gematría, todas las palabras que suman 26, que están en la Biblia, en el alfabeto, en pues, la tradición hebrea, tienen una relación con Dios. Para eso nos sirve la gematría. Si vemos una palabra X, sumamos sus valores y da 26, pues esa palabra nos está diciendo que es una parte divina, es algo divino en donde se está aplicando esa palabra. Entonces, ¿qué palabra da 26 aparte de estas 4? Yo no sé, ¿verdad? Pero sí, la gematría y nos ayuda a relacionarla con otras palabras que también valen 26. Ok. Bueno, ¿alguien más? ¿Algún otro comentario o pregunta? Con la geometría podemos sacar nuestro nombre también. La gematría se aplica principalmente en lo que es el idioma o las palabras en hebreo, ¿ok? Para entender todo lo que está escrito ahí. Sí, y ya si lo aplicamos al idioma español, pues ya varía, ya no es lo mismo, porque nosotros tenemos más letras, ellos tienen 22 letras, nosotros tenemos más de 22, ¿sí? Entonces, yo no lo considero así como que lo podamos aplicar a nosotros mismos, porque es otro idioma, completamente diferente. Sin embargo, sí hay muchas semejanzas, ¿verdad? Sí, bueno, Pero por ejemplo en la Biblia sí hay una Eloísa. sí, pero hay que ver cómo está escrita, cómo se escribe con las letras hebreas, hay que ver cómo está escrita en hebreo y entonces sí sacamos eh, el- su gematría y vamos a ver a qué número corresponde dentro de la tradición hebrea, ¿verdad? Por ejemplo, Eloísa, la letra E, sí es la número 5, quinta en el alfabeto en español, A, B, C, D, E. La E es la Hei, es esta Hei. Aquí Eloísa tiene la Hei, número 5. La L es la Lam, y así en español. Pero yo recomiendo que primero
buscarlo en hebreo y entonces sí, buscar la En gematría. en el hebreo no hay en el alfabeto hebreo Ujú. no tienen A, B, C, D, A, E, I, O, U. Ellos no tienen esas letras. No las El tienen, alfabeto hebreo no tiene vocales. no No tiene tiene vocales, vocales. no tiene vocales. Por eso le digo a Eloisa, hay que buscar el, el- ¿cómo se dice? Sí, hay que ver en hebreo cómo se escribe su nombre en hebreo. Y las palabras que lo formen no van a ser vocales, ¿verdad? Van a ser todas consonantes. Sí tienen vocales, pero ellos no las escriben. Sí, las vocales Las ponen abajo con sí, puntitos y las rayitas, ponen ¿no? con puntitos y abajo ponen puntitos y rayitas y Sí. esas son las vocales. Sí, sí las tienen, pero no están su alfabeto. Bueno, ok, vamos enseguida. Pero sí, Eloisa, vamos a ver cómo se escribe en hebreo, ¿ok? Y así vamos a saber tu gematría. Josefina levantó la mano. A ver, Josefina. Gracias. Sí, adelante. Chequina, ¿qué es? Es que ahí ya no entendí Sí, la chequina. la chiquina. Sí, miren, bueno, es con lo que vamos ahorita en esta Respetable, página. Roberto. Pero sí. Yes. A ver, es que no le escuché bien, Josefina, se va un poquito su sonido, su micrófono, no sé. Está hablando de la chiquina, ¿verdad, Josefina? Sí, Ok, sí, mire. espero su, Muy bien. Sí, su aquí la explicación. tenemos. Gracias. Sí, aquí la tenemos en esta página. Esto es muy interesante, muy importante hablar de este concepto de la chiquina, que viene a ser esa presencia de Dios en toda su creación, aquí por eso tenemos el árbol de la vida, que la Shekinah entra desde arriba, desde Keter, y se prolonga, se va hacia abajo completo en todo el árbol, cruza todo el árbol. Entonces esta Shekinah es la presencia de Dios en toda su creación, en todo ser humano, en todo ser viviente, en todo. Es lo que nos da esa, pues se puede decir que es la vida, la fuerza vital que nos da precisamente esa fuerza para vivir a todo ser viviente, ¿verdad? Pero bueno, es la manera en que se conecta Dios con nosotros, pero a través como de una energía, una fuerza, una energía que mueve todo. ¿Sí me explico? Esa es la Shekhinah, ¿ok? Y entonces nos da esa energía y nos conecta a la vez, también nos conecta con Dios, ¿sí? Esa es la Shekhinah. Aquí dice, por ejemplo, aquí dice, ¿verdad? La Shekhinah es esa esencia divina, da y conserva la vida. Es el soplo de Dios, el Espíritu Divino. También la han llamado la fuente de la vida. Es el canal por el cual Dios se mantiene en contacto con el mundo superior. La Shekhinah es pues el lazo vivificador. La Yehidá, este término Yehidá, es un nivel de conciencia del alma, es el más alto, dice, es el instrumento de liberación por el cual es accesible la Shekinah. Yehidá es el término hebraico para designar el alma de las cosas. Yehidá significa hilo en la idea de hilo de la unidad o aún hilo de la gracia, siendo la Shekinah la gracia. Sí, entonces es a través de esta fuerza que estamos conectados con Dios, ¿ok? Y que es a través de ella que vivimos. Muy bien. Entonces ahora vemos que la Biblia es una obra iniciática y aún poseedora de las llaves. El lado esotérico es difícil de decir debido al texto de una lengua tan rica que solo los antiguos podían captar en todo su alcance. Ok, entonces por eso es que está considerado pues, un libro sagrado, la Biblia, ¿no?
así como se sabe, pues el Bhagavad Gita también es un libro sagrado, cuál más el Corán, el de la China, de los chinos. Entonces es un libro, una obra iniciática. Es importante estudiarla, pero del punto de vista de lo oculto, de ese mensaje oculto que trae la Biblia. Acuérdense que nosotros como iniciados estudiamos ocultismo. Es parte de nuestra formación dentro de la iniciación, estudiar el ocultismo, así como otras cosas, ¿no? Así como todas las disciplinas que llevamos, pero sí, nos recomienda el Sublime Maestre Avatar estudiar estos libros sagrados, ¿no? Ok, vamos a la siguiente. Dice, la verdadera enseñanza se dice aquí que se daba de labios a oído. Entonces hay tres formas de comunicar la iniciación. Y aquí lo vemos ya en el término de Kabbalah. Ya hemos visto que se escribe de tres formas. Aquí lo vemos con la letra Q, Kabbalah, y luego tenemos a Kabbalah con K y acá abajo Kabbalah con C. Entonces se dice que oralmente la Kabbalah con K es oral. Ok, lo vemos que la Kabbalah, perdón, no, me equivoqué, es Kabbalah con Q. Dije, ok. La Kabbalah con Q es un conocimiento que se transmite oralmente. Y luego vemos que la Kabbalah con K es la que está escrita. En este caso, pues la Biblia, el Antiguo Testamento, pero vamos a ver que sí está escrita, pero aún así oculta ese mensaje, ¿no? Y luego la Kabbalah con C dice es la lección vulgar, es una lección vulgar, lo que se vulgariza a nivel ya general, ¿no? Con C. Entonces hay tres formas de transmitir todo este conocimiento. Muy bien, vámonos, porque está muy largo el tema no sé si alcancemos a verlo todo. Entonces vemos que la Kabbalah con Q significa tradición en hebreo y que la raíz con QBL, ¿sí? En hebreo como en árabe significa la relación de dos cosas colocadas una frente de la otra y que también es recibir, aceptar, es acoger, recoger, que es igual al verbo cabal. Todos estos conceptos, recibir, aceptar, acoger y recoger, son sinónimos del verbo cabal. Fíjense, de aquí viene la palabra cabalá, del verbo cabal, que es recibir. ¿Okay? Y de ahí se deriva la palabra cabalá, aquello que es recibido o transmitido. ¿Sí? Entonces, es lo que estamos haciendo aquí, estamos recibiendo este conocimiento. Pero ahora lo importante es cómo transmitirlo a alguien más, ¿verdad? No quedarnos con ese conocimiento. ¿Ok? Entonces dice, el principio fundamental de la Cábala es una nomocracia, régimen de la ley pura, y es el régimen que aceptará Israel y que está inscrito nítidamente en el Zohar. Todo aquello que está sobre la tierra está también en el cielo. Y no hay ninguna cosa por exigua que sea en el mundo que no dependa de su semejante en el cielo. Bueno, aquí está hablando el Zohar. Acuérdense que este es un libro muy importante de Kabbalah, el Zohar. Y nos dice que todo está conectado, lo que hay en el plano físico está conectado con el plano espiritual. Y si se mueve algo en el plano físico, también se mueve en el plano espiritual. ¿Sí? Ok. Dice, además agrega el Zohar, y por tanto todo es uno. Ok. Todo forma si estamos diciendo que movemos aquí en el plano físico movemos una hoja de un árbol, que también se mueve allá en el plano espiritual, hay un efecto de arriba. Entonces, por lo tanto, hay una unidad. ¿Sí? Como lo que decíamos hace rato, el Dios no manifestado con el Dios manifestado forman una unidad,
forman ese todo nada. ¿Ok? Ahora, vamos a ver que aquí, sin embargo, nos dice el Sublime Maestre que dentro de esa unidad hay niveles. Y aquí los vemos en este gráfico. Podemos considerar la parte de arriba, ¿sí? La parte de donde está esta letra N. Así, digamos que es el Dios no manifestado. Y el Dios manifestado es todo lo que vemos en el árbol de la vida hasta la parte inferior, ¿no? Entonces, en ese espacio de que hablamos del círculo, en ese espacio hay niveles en la creación y aquí los tenemos. Acuérdense, esto es la tradición hebrea. Entonces, la tradición nos habla de que se crearon 4 espacios, 4 dimensiones, 4 mundos. Aquí están contemplados. El primero se conoce como Atzilut. Aquí vemos que es el mundo o plano de las emanaciones. Aquí todavía no hay una forma no hay forma, sino que es la materia prima, la esencia de todo, pero sin forma, ¿no? No hay, sí, las formas somos nosotros, ¿no? Los seres humanos, los planetas, la materia, etcétera, ¿no? Aquí no hay nada de eso, es nada más la esencia en el mundo de Atzilut. Luego tenemos el mundo de Beria, que se conoce como el mundo de la creación. Entonces, a partir de Beria sí ya se dan las formas, hay una creación. Entonces, esa materia prima que estaba en Atzilut se usa en el mundo de Beria a través de la Sefirah Joumá para crear las formas. Entonces, aquí sí ya se le da forma a los planetas, al ser humano, a toda la creación, ¿no? Y luego tenemos el mundo de Yetzirah, que se conoce como el mundo o plano de la formación. Formación en el sentido emocional. En Beria fuimos creados, ¿ok? Pero en Yetzirah somos formados. Y aquí ya entran en juego toda la parte emocional del alma. Y hay que ver también los planetas, ¿verdad? Que sí, ya entran en juego los planetas que nos van a dar ciertas cualidades emocionales diferentes de acuerdo a la posición que tengan, ¿verdad? Cuando nacemos. Entonces aquí nos formamos en términos de nuestro cuerpo emocional. ¿Ok? Y la otra dimensión, la inferior, es el mundo de Asia. Ya corresponde al plano físico. Aquí nos dice que es el mundo o plano de la concreción material. ¿Sí? O sea, es el plano físico, ¿sí? Que conocemos, ¿verdad? Y donde interactuamos todos los seres creados a través de la energía, bueno, todo lo que conocemos en nuestro plano físico. Entonces, de acuerdo a esta tradición, ese todo que menciona el Zohar, esa unidad, ese todo nada, está dividido en estos 4 dimensiones que vemos aquí. ¿Ok? Entonces, ahora, esas 4 dimensiones bueno, aquí ya es más o menos lo mismo que expliqué hace rato. Aquí va explicando el mundo de Beria, que es el de la creación, que ya hablamos de ello. El mundo de Yetzirah, el mundo de la formación, ya hablamos. El mundo de Asia, aquí explica el mundo de Asia, que es el el plano físico. ¿Ok? Y ahora vamos aquí más adelante, aquí en esta página, vemos que dentro de esos mundos también hay niveles que se consideran niveles de conciencia del alma. Todo esto de acuerdo a la tradición judía. Hay 5 niveles de conciencia del alma. Y aquí los tenemos en la gráfica, de arriba hacia abajo. El nivel más alto del alma
se conoce así como Yehidá, que corresponde, aquí está en inglés, bueno, son gráficos que encontré en inglés, ¿verdad? Entonces, Yehidá corresponde a la unidad, a lo eterno, esa parte de nuestra alma que pertenece a lo infinito, a lo eterno que no cambia, que siempre es. Ese es el nivel de conciencia más elevado del alma. Y luego tenemos a Hayá, el siguiente nivel del alma, que ya corresponde al plano de... Oh, también está arriba, bueno, aquí en este gráfico está arriba, pero lo podemos decir que coincide con el Atzilut, el plano de Hayá. Es la parte divina, lo que dijimos que la esencia de todo. Aquí no hay formas, no hay dualidad, tampoco es una unidad, todavía pertenece al plano de la unidad. Hayá es el siguiente nivel de conciencia del alma y corresponde al Atzilut. Luego tenemos es conocido como Neshama. Neshama, corresponde al plano mental y corresponde también al mundo de Beria. Sí, y así el siguiente nivel del alma se conoce como Ruach. Y Ruach es la parte emocional de nuestra alma. Es donde manifestamos el amor de diferentes maneras, ¿verdad? Y corresponde al mundo de Yetzirah. Y por último tenemos a Nefesh, que corresponde al plano físico, al mundo de Asiá. Nefesh es la conciencia de nuestro cuerpo físico, de nuestra parte animal, podemos decirlo así. Entonces son cuatro niveles de conciencia de acuerdo a estos cuatro mundos que platicamos. Cuatro y un quinto nivel, que es el más ah, superior, ¿verdad? Entonces tenemos de abajo para arriba, tenemos a Nefesh, conciencia del plano físico. Tenemos a Ruach, conciencia del plano emocional. Tenemos a Neshama, que es parte de nuestra mente. Tenemos a Hayá, que es lo divino, la esencia, lo eterno, lo infinito. Y Yehidá, que ya es parte de ese mundo que hablamos, de ese Dios no manifestado. Aquí ya estamos a un paso ahí de encontrarnos con ese Dios no manifestado. Bueno, vamos a la siguiente página. ¿Cuánto tiempo tenemos, Eloísa? No sé si quieran que hagamos aquí un paréntesis y hacer algún comentario. Son las 8 de la noche, muy respetable, y tenemos hasta las 9. Si gusta a las 8:30. No, sí, podemos seguir. Entonces sí tenemos tiempo todavía. Sí, tenemos tiempo. Bueno, gracias. Ok, entonces aquí vemos que es lo mismo que hablamos sobre los niveles del alma, ¿verdad? Pero aquí nos está hablando de Nefesh en particular. Dice, en el plano físico, Nefesh es asimilado con la sangre. Fíjense, es muy interesante esto aquí. Sí, Nefesh, dijimos que es el primer nivel de conciencia del alma, el plano físico, y se manifiesta en la sangre. Es el alma, fíjense cómo el alma se manifiesta físicamente en la sangre, dice aquí el maestro de la fe. Bueno, no el maestro, es la tradición hebrea. Dice, de ahí que el mandamiento varias veces repetido en la Biblia, no comer carne animal, porque no estamos comiendo la sangre de ese animal, ¿verdad? Es su alma, ya que eso sería comer el alma. En Deuteronomio, eso lo dice en Deuteronomio 12:23. Dice, guárdate de comer la sangre, ya que la sangre es el alma. La sangre es pues nefesh materializado. Pero aún la acción es doble, física y psíquica, y así que, perdón, y así se prueba la exactitud del axioma repetido tantas veces acerca de que nuestros actos en el mundo material tienen una repercusión en el mundo psíquico, lo cual Leibniz define por el alma expresa al cuerpo y el cuerpo expresa al alma. Es decir, que si nos comemos la sangre
de un animal, esto repercute al nivel del alma, ¿no? Y estamos causando un problema ahí, una de evolución. Estamos cayendo en niveles inferiores de evolución. Bueno, vámonos más adelante. Un comentario rápido. Sí, adelante. Dice en la Biblia que el alma está en la sangre. Sí. Y, por ejemplo, los judíos sí comen carne, pero ellos le sacan las venas, la sangre a la carne de los animales. Es la carne kosher que le llaman, porque ellos sí comen carne. Sí. Y sí, y bueno, es la diferencia de comer carne de kosher de ellos a comer carne de cualquiera común y corriente que venden en el mercado, en el súper, en todos lados. Así es. De hecho, la carne se ve roja, ¿verdad? Cuando la muestran en la carnicería, en los mercados, completamente roja, pues tiene la sangre todavía ahí. mm, no se salió la sangre sí, y se está comiendo esa sangre, ¿no? Bueno, sí, gracias. Entonces, sí, los judíos comen carne. Y además le ponen sal Ujú. para que la sal, como es un mineral y que chupe toda lo que se Muy bien. pueda. Pero al igual que los cristianos, no todos los judíos comen carne, ni todos los cristianos comen carne, ¿sabes? No es una generalidad. Bueno, ok, muchas gracias, Alicia. Vámonos a la siguiente página. Perdón, aquí hablamos. Bueno, esto es interesante, miren. Dice, es a causa de nefesh humano alterado por el nefesh animal. Aquí nos está diciendo el sublime maestre que nefesh es parte tanto de los animales como del ser humano. Nos está diciendo que el animal tiene conciencia a nivel de nefesh. Su cuerpo, la parte física del animal tiene una conciencia, pero a ese nivel de nefesh. Y que el ser humano también tenemos a nefesh, que es la parte más baja de nuestra conciencia, de nuestra alma. Entonces aquí nos está enseñando el sublime maestre que ahí se juntan las dos, la parte del animal, o sea, cuando comemos carne, cuando se consume carne, la parte de nefesh del animal es la parte más elevada del animal a nivel de conciencia y se junta con la parte, el nefesh del ser humano, la conciencia más baja. Entonces, al juntarse los dos nefesh, al comer carne, nos estamos animalizando, es lo que nos dice el sublime maestre Avatar. Nos estamos animalizando porque nos estamos comiendo la sangre del animal, ese nefesh de ese animal que matamos para comérnoslo. Eso es el mensaje que nos da aquí el sublime maestre Avatar cuando nos habla de nefesh. ¿Ok? Aquí lo dice, miren, dice, ese nefesh es la parte metafísica superior del animal y la porción metafísica inferior del ser humano. ¿Sí? Entonces, por eso es muy interesante. Aquí hay que aplicar la lógica pura, como dice el sublime maestre Avatar, y no comer carne, ¿verdad? Para no animalizarnos, como dice él. Muy bien. Aquí entramos en otro concepto y aquí nos dice que, sí, la tradición hebrea nos dice que las sefirot no son independientes. Una séfira no es una virtud independiente. Sí que todo forma una unidad. Es decir, que están conectadas una con la otra. ¿Sí? Para que sea una unidad todo. Nada está separado de esa fuerza vital de la Shekhinah que hablamos, de la Shekhinah. Todo está conectado, todo. Nada puede estar fuera de este sistema porque perdería su existencia. Cualquier cosa que se separe de, de, de esta estructura, de esta creación, no tendría forma de existir. Entonces, todo forma una unidad. Este,
Ok. Entonces vemos que, que como todo está unido, aquí nos habla de la Divina Trinidad. Sí, esa Divina Trinidad que de los primeros tres sefirot del árbol de la vida, Keter, Jomá y Binah, forman esa Divina Trinidad que están unidas otra vez, no están separadas, no trabajan cada quien por su lado solas, no, no, forman una unidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En la tradición cristiana y que nos habla de la tradición sánscrita es Brahma, Vishnu y Shiva, ¿verdad? Son esos tres conceptos divinos que trabajan en conjunto, en forma unida. Y él nos habla de que también él los considera como vida, forma y pensamiento, esos tres conceptos. Vida, forma y pensamiento. Hablamos de que la vida se le da forma en el mundo de la creación y ya en el pensamiento sería parte de nuestra formación. Entonces, básicamente aquí nos habla de que las sefirot trabajan en conjunto, no solas, ¿verdad? Y aquí vemos también en esta gráfica, dice que en los mundos de Atzilut, Beria, Yetzirático, Asiático, dice, hay 10 atributos cada vez. Bueno, aquí vemos los mundos que mencionamos, o que se menciona en la tradición hebrea. Los cuatro mundos, recuerden que hay cuatro mundos aquí abajo, el de más inferior es de un colorcito así como un rojo claro, anaranjadito. Ese es el mundo de Asia. Luego tenemos otro, un color más rojo, el mundo de Yetzirah, un color azulito, mundo de Beria de la creación y el mundo de Atzilut. Los cuatro mundos de que hablamos, pero fíjense cómo están conectados uno con otro a través de diferentes árboles de la vida, porque sabemos que el primer árbol que se formó, árbol de la vida, después generó otro árbol, así como las células que se van duplicando, ¿verdad? Una célula se duplica y se crea otra célula. También así se fue el árbol de la vida se fue duplicando de acuerdo a los niveles de la creación y llegó hasta llegar al más inferior. ¿Ok? Entonces aquí nos muestra que en cada uno de estos mundos hay 10 sefirot. Hay un árbol de la vida completo en cada uno de estos mundos que estamos hablando. Dice, en estos atributos divinos, en estos 10 sefirot, se reconoce a los relativos y a los absolutos. Bueno, aquí vamos a hablar de atributos relativos y atributos absolutos. Entonces vamos a ver que los absolutos, podemos hablar que están en el mundo de la Atzilut. Absolutos porque no cambian, están en un plano donde dijimos que no existe la dualidad, es lo infinito, lo eterno, lo que nunca cambia. Entonces son conceptos absolutos. Y los conceptos relativos están abajo, porque acá abajo sí hay cambio, hay movimiento, y a partir del mundo de la formación de Yetzirah hacia abajo, todo está en constante movimiento, todo va desplazándose de un punto a otro, de una creencia a otra, de una emoción a otra, todo está en movimiento. Esos son los relativos y los absolutos son los de arriba, los que no cambian de ese mundo eterno, fijo, que siempre es. ¿Sí me explico? Ese es en general así lo que nos dice esta página. Vámonos a la siguiente. Y aquí nos habla de las sefirot, okay, que son emanaciones, dice, los sefirot, ¿sí? Acuérdense que es el plural y el singular es sefira, el plural sefirot. ¿Ok? Dice los sefirot, emanación cabalística, calificada a veces como esplendores, son 10.
Bajo los 3 primeros llamados, los de arriba, tenemos a Keter, entonces, luego a Joumá, aquí en el número 2, y el 3, Binah. Son los superiores a esos de que hablamos de que son absolutos. Los inferiores en los relativos. Dice que son un poco como la trilogía de la tradición judía. Vienen los 7 atributos como 7 fuerzas secundarias, los 7 de abajo. 7 fuerzas secundarias que equivaldrían a los 7 planetas de la astrología antigua. Cada uno de esos sefirot emanan de todo aquello que precede. Si cada sefira emana de la que está arriba, de la que le precede. Naturalmente, todas esas emanaciones, sefirot, son inseparables de divinidad y constituyen la unidad perfecta. Es lo que decíamos, que todo está unido, por esa Shekinah une a todo, nada está separado. Okay. Muy bien, entonces aquí vemos, dice, una función del nombre divino es, por otra parte, atribuida a cada uno de los sefirot. Miren, entonces aquí vamos a ver que cada sefirá tiene un nombre de Dios. A cada uno se le atribuye un nombre de Dios diferente de acuerdo a su cualidad, de acuerdo a el trabajo que realiza en ese nivel, en esa dimensión. Entonces aquí vamos a ver que desde arriba, el primero, dice la primera, es como conocido como yo soy aquel que es. La segunda se conoce como el abreviado del nombre Jehová. Ok, entonces fíjense, la primera, yo soy aquel que es. Cuando Moisés le preguntó a Dios cuál era su nombre o quién era él, y le dijo, yo soy el que soy, yo soy aquel que es, o yo soy el que soy, ¿verdad? Entonces la segunda se conoce como Jehová, de acuerdo a esta tradición. La tercera como Elohim. Fíjense, aquí vemos la palabra Elohim. La tercera, aquí en Binah. Aquí está Elohim, el Dios Elohim. Y luego la cuarta es Dios, acá en Gesed. La siguiente, la quinta, es, dice, extensión divina, así se conoce, la extensión divina. La sexta, en el centro, Tiferet, otra vez tenemos a Jehová. La séptima, Jehová de los poderes, séptima acá en Netzach. En la octava, Dios de los poderosos, en Jod. Y en la novena, Dios viviente, en Yesod. Y luego en Malhut, la décima, tenemos a Adonai. Adonai es el Dios del plano físico de acá de Malhut. ¿Ok? Dice, todos estos atributos son inherentes a Dios. Más hablando de ese Dios no manifestado. Dice, los sefirot son un todo indivisible y del dominio metafísico, pero uno representa a menudo esas funciones por un gráfico conocido bajo el nombre de balístico o árbol sefirótico o árbol de la vida. Muy bien, entonces más adelante dice en resumen, los sefirot son los grados situados entre el mundo incognoscible, el Ein Sof, y el de la manifestación visible. Ok, entonces este árbol de la vida está situado entre medio de ese Dios no manifestado, que también en la tradición hebrea se conoce como Ein Sof, ese Dios no manifestado, y Malhut, donde estamos aquí nosotros en plano físico. Ya hablamos de eso, ¿verdad? Que forma una unidad. Entonces este árbol de la vida se considera como la parte del alma del hombre, que es la que nos conecta. El alma nos conecta, conecta el cuerpo físico con lo espiritual, la parte divina, ¿no? Y abajo nos habla de 3 letras, muy interesante aquí, la letra Shin, la Mem y la Aleph, que son conocidas como las letras madres. La Shin representa el elemento fuego, la Mem el elemento agua, la Aleph el elemento aire, y la Shin como letra madre, que es decir que de ahí provienen otras letras,
está aquí arribita entre Jogma y Binah. Aquí está la Shin, elemento fuego. Y luego la Aleph está aquí enseguida en este plano entre Gesed y Geburah. Aquí tenemos la Aleph, el elemento aire. Y luego la Mem está acá abajito entre Netzach y Hod, aquí en el centro. El elemento agua, que también se considera como sabiduría, el agua. La Aleph, por ser aire, es el elemento de apoyo, de ayuda. Aquí está entre Gesed y Geburah. El Gesed es el que nos da todo, la misericordia. El aire es el que viene a hacer ese elemento de ayudar a mover todo. Mueve las nubes para que nos llegue el agua a todo el planeta, a todos lados, ¿no? Mueve todo. El aire para que se dé la vida, ¿no? Y Shin, como elemento fuego aquí arriba, es la energía requerida, que se necesita para esa creación, para crear todo en el universo, ¿no? Y luego nos vamos a la que sigue. Y aquí nos habla de que este árbol de la vida es un esquema, ¿sí? Un gráfico, un mapa, ¿eh? Que sitúa los mundos operatorios mediante los cuales se efectúan a la vez en los ciclos teocósmicos, antropogénitos. Bueno, en general es un esquema que nos ayuda a entender toda la mecánica de la creación y cómo subir ese esquema, este mapa, cómo subirlo, ¿verdad? Para llegar a nuestra fuente. Entonces, en general, eso es nuestro árbol de la vida, ¿no? Aquí nos menciona que las sefirot del árbol de la vida son, en cierta forma, la base del estudio de toda la Cábala. ¿Okay? Entonces, ahí está cimentada toda esta tradición hebrea en la Cábala, la cual se dice que fue recibida por Abraham, desde Abraham, hace 4000 años, en Babilonia, y por eso les digo que es tan impresionante cómo es que esta tradición, este conocimiento se ha mantenido a través de este pueblo, de este gran pueblo hebreo, que no es perfecto, hay que ver también que no es un pueblo perfecto, los judíos. Como decía aquí Eduardo, que comen carne, eso ya no es hablar de, como decía el maestro Estrada, el hermano mayor, trabaje sobre sus taras cuando le preguntaban, ¿y en qué medito? Medita en sus taras, le decía decía el maestro. Y ya nos han preguntado qué son las taras. Bueno, yo encontré que las taras son sinónimo de imperfección. Trabaje en sus imperfecciones. Medite en sus imperfecciones. El pueblo judío también tiene imperfecciones. No es pueblo perfecto, ¿no? Entonces aquí vemos, dice, en fin, como ya conclusión que nos da aquí el maestre. Dice, resumamos diciendo que el Ein Sof, que aquí está arriba representado en hebreo, Ein, bueno, la palabra central es Ein, la central aquí, es la nada, así nada más con la palabra Ein, y ya cuando le agregamos la Sof, aquí a la derecha, la Ein Sof, aquí nos indica la nada infinita. Y en otras palabras, la Ein Sof Baur sería la luz de la nada infinita. Bueno, aquí las veo. Bueno, pero de hecho estamos hablando de que el Ein, como dice aquí en resumen, el Ein Sof absoluto, el Dios no manifestado, lo incognoscible, el todo nada, la nada, se ha producido una manifestación que a partir del Ein Sof que decimos, de esta área oscura, de ahí se da restricción, este término que vemos aquí entre paréntesis, simsum, se lee así, simsum, es una restricción, es restringir. Dios restringió su luz. Ya una vez que
que creó la luz, que es el círculo más mayor aquí del que vemos, el círculo blanco, creó la luz, así como lo dice el Génesis, en el primer día de la creación. Esa luz posteriormente se restringió. Y ahí vemos como hay un círculo negro. Esa es la restricción que se hizo para darle forma a esa dimensión de Keter, a otra dimensión. Así, entonces, fue haciendo restricción tras restricción. Él mismo se restringió para crear esas dimensiones que conocemos como el árbol de la vida, Keter, Jomá, Binah, etcétera, hasta llegar. Y nos quitó de la luz, ¿no? Ya nos dejó sin luz aquí, ¿verdad? Porque ya hemos dicho que no sabemos manejar esa luz. Sin embargo, sí estamos conectados. Aquí está una línea en el centro, aquí se ve una línea, es la Shekinah que nos conecta con Dios desde el centro donde estamos nosotros. Y todo esto forma un sistema de ocultación. Cada círculo que vemos, sí, desde el punto del centro, desde ese punto de vista del centro, vemos que hay capas que ocultan esa luz de ese mundo del Ein Sof. Ok, vámonos al siguiente, ya nos quedan unas cuantas páginas aquí, nos quedan unas 2 páginas más. Bueno, entonces los Sefirot, dice aquí, evoca inmediatamente de número. ¿Sí? Fíjese la palabra número, aquí está escrita, Safar, es número. Tiene una relación, comparte la raíz con Sefirot, ¿sí? Safar, número, Sefirot, el plano, la dimensión del árbol de la vida, ¿no? Entonces nos da una noción de número. Es lo que nos enseña aquí el maestro, que a partir de Keter pues tenemos el 1 y hasta el 10, ¿verdad? Y esos números pues ya sabemos que los usamos para darle una identidad a las palabras en la gematría, ¿no? Y aquí nos enseña que la Shekinah, esa luz, cómo se divide en diferentes matices, diferentes longitudes de onda, diferentes vibraciones, creando esa diversidad, como es los colores aquí, que corresponden a los 7 planetas, etcétera. Entonces esta luz se abre en diferentes vibraciones y nos da la diversidad. Y ya por último, esta es la última página, aquí algo muy, muy interesante. Está escrito en el Zohar. Dice, por mí arriba y el abajo, todo ha sido hecho. Y nos dice el maestro que el vocablo mi es es la palabra quién. ¿Quién hizo todo esto? Y en español decimos por mí arriba y el abajo, todo ha sido hecho. Entonces, ¿quién hizo todo esto? Dice el maestro de la Ferrier, Elohim. Aquí está la palabra Elohim. Y vean cómo el vocablo mi está al revés. La I está invertida, está primero la I y después la M. Elohim. ¿Ok? Entonces, es decir que este vocablo, a ver si no estoy equivocado, si lo vemos como mi, es que fue hecho, y si invertimos la letra I hacia acá es quién. ¿Quién lo hizo? Entonces se forma la palabra Elohim, los dioses, esto quiere decir los dioses, Elohim. Entonces, Elohim quiere decir lo de arriba y lo de abajo. Por mí, arriba L, abajo, ¿sí? Juntamos el vocablo L y mi y se forma la palabra Elohim. Entonces, arriba, Keter, y abajo tenemos a Adonai en Malkut. Entonces, todo fue creado por
por mí, arriba y abajo. Eso está en el Zohar. ¿Ok? Y es todo lo que tengo para ustedes. Vamos a cerrar aquí. Bueno, entonces es todo. Abel, vamos a ver si alguien tiene alguna pregunta o comentario, a ver qué se llevan del estudio, qué es lo que más les Elohim, gustó. ¿dónde quedaría, perdón? El Elohim está en la Séfira número 3, que se conoce como Binah. De ahí parte la creación. Elohim es el Dios creador. Por eso en el primer versículo de la Biblia dice, en hebreo dice, Bereshit bara Elohim. Así lo dice. Bereshit bara Elohim. Que quiere decir Bereshit al principio, bara creó Elohim. Dice de otra manera, al principio Elohim creó. Y luego dice los cielos y la tierra. ¿Ok? Bereshit bara Elohim et Hares. No me acuerdo lo que sigue en hebreo. Si me explico, entonces Elohim, ahí está en el primer versículo del Génesis, en el primer versículo. Elohim creó la creación, en el principio. Y corresponde a Binah. Hablamos de ese mundo de la creación, ¿verdad? Ahí en Binah está la dimensión de ese mundo de la creación. Sí, adelante, pues tienen la palabra ustedes, a ver qué les pareció, qué parte les gustó más o qué se llevan de todo esto. Adelante, Eloisa, Abel. Muchas gracias, muy respetable, me gustó mucho su exposición. A mí me gustaría saber, usted decía que cada ego es cada plaga. Sí. ¿Nos podría decir el ego y la plaga? Ay, no me las tengo de memoria, Luisa. El ego va con el árbol de la vida. Son 10 manifestaciones del ego. Entonces, la primera manifestación es a nivel material, corresponde a Malhut, en lo material. Pero no sé si alguien tenga por ahí las plagas que se formaron ahí para poder, están relacionadas. La primera está relacionada con Malhut, con el plano material, con lo material, con lo físico. Pero no me sé de memoria exactamente. Podríamos hablar de esto en otro día y a lo mejor le hacemos un estudio de ello porque está muy interesante, muy bonito también. Bien, muy respetable. Entonces, Gracias. sí me explico. Entonces, la primera plaga se relaciona con Malhut, la segunda con Yesod, y así la tercera con Hod, la cuarta con Netzach, y así, hasta llegar a Keter, la décima cuando ya le mató a su hijo, al faraón. Sí, entonces se relaciona cada una con una sefirá del árbol de la vida. Ok, bueno, sí, adelante. Alicia, por favor. Bueno, a mí me cuesta mucho trabajo todo esto y por los nombres que no me los puedo aprender todavía. No me quedó, yo lo asocio con los planetas, como lo había dicho en la ocasión pasada. Sí. Y que de hecho cada céfiro tiene una relación con uno de los planetas y del Sol y la Luna. Uh-huh. Eso es cuestión de aprenderme los nombres, pero sí ya lo puedo asociar. Pero lo que no le entendí hoy, que fue totalmente nuevo, fue lo de la Shekinah. Uh-huh. Eso no me quedó así como muy claro. Sí, ¿Es una manifestación de Dios o de la parte divina a través de todas las sefirot? ¿Es algo así? es la presencia de Dios, así lo dice la tradición hebrea, es la presencia de Dios en toda la creación, Alicia, en toda la creación, en usted, en mí, en todo ser humano, en el reino animal, en el reino vegetal.
en el reino mineral, Dios está presente en toda su creación a través de la Shekinah. Esa es la Shekinah. Es la parte divina de toda la creación. ¿Sí? Todos tenemos esa partecita divina y esa es la que nos conecta con Dios. ¿Sí me explico? No sé. Sí, 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 sí. ¿Sí? Sí. Usted tiene esa parte divina. Todo ser humano, hasta el más malo, el más criminal, el más ¿sí? También tiene esa parte divina, pero la tiene a lo mejor oculta, pero todos la tenemos. ¿Ok? Sí, Bueno, gracias. Dicen los judíos que hasta en la oscuridad hay luz, pero ujú. no manifestada. Así es, así en el ser humano que tiene maldad, es una forma de amor, fíjese, pero oculta. El amor se manifiesta en la maldad, pero de una manera oculta. Bueno, ¿Alguien ah, más gusta aportar, preguntar? Adelante, Buenas noches. Lo más importante que me pareció de la exposición es la metáfora de los libros sagrados. La metáfora de las plagas que corresponden a los diferentes egos que tiene el ser humano. O sea, que no hay que irse, cuando uno lee los textos sagrados, a lo literal, sino que hay que ir a la metáfora, a lo que está detrás, a lo oculto. Eso me pareció lo más interesante de la exposición. ok. ¿Alguien más? Pues a mí me gustaría agradecer a todos su participación, al invitado Roberto Hernández por su excelente presentación. Y bueno, pues hay que invitarlo de nuevo. ¿Qué les parece? Bueno, si quedaron dudas, eso es bueno porque les va a empujar a la ¿verdad? Y eso es bueno también, es saludable que queden dudas, porque siempre hay mucho que aprender y no se termina uno de aprender, ¿verdad? Así es que por eso también lo podemos agradecer a Roberto que nos deje con dudas. Ujú. Y muchas gracias a Eloísa también que nos ayudó ahí con los controles. Sí, Y yo bueno, pues quisiera tomar la palabra, Abel. sí, adelante, adelante, Bueno, Roberto. sí, quisiera hacerle un comentario a Alicia, que todavía está con nosotros. A ver si la veo aquí. Sí, sí está muy respetable. Alicia, ¿está con nosotros todavía? Sí. Sí, aquí estoy. Muy bien. Mire, porque ella ha hecho esta pregunta varias veces. ¿Cómo relacionar los planetas con el árbol de la vida, que es el centro de la Kabbalah, el centro de esta tradición hebrea, el árbol de la vida? Y sí, ha hecho esa pregunta varias veces. Y yo le quería comentar lo siguiente, que hablar del árbol de la vida es hablar de antes de que fueron creados los planetas. Todavía no habían sido creados los planetas. Es hablar del mundo espiritual, cuando todavía no existía el ser humano. Entonces primero se formó el árbol de la vida. Posteriormente, como hemos dicho, las letras del alfabeto hebreo. Y posteriormente, en base al árbol de la vida y en base a las letras, se hizo la creación. Dios hizo la creación. Entonces, cuando hablamos del árbol de la vida, estamos hablando de la parte espiritual, de eso que está más allá de lo material, más allá de los planetas, más allá de las constelaciones y todo lo que se quiera. ¿Sí? Entonces, del árbol de la vida, de ahí salieron los planetas, de ahí, del árbol. De ahí se originó todo. ¿Sí? Y sabemos que de acuerdo a la tradición hebrea, sí, pues Malhud corresponde a la tierra, Yesod a la luna, Hod a Mercurio, Netzag a Venus, Tiferet al sol, Geburah es Marte y
Gesed, perdón, Gesed es Venus, Júpiter. Júpiter, perdón, sí, Es que y luego, hice mi dibujo. Este dibujo, perdón. Y luego llegamos a Binah con Saturno, pero Ujú. hasta ahí, ya Jogma no es parte del plano físico. Jogma no le podemos dar un planeta porque no es parte de lo físico. Lo que pasa, la relación que yo veo es Ujú. que los 7 planetas que podemos ver a simple vista son los que están abajo. Sí, Y Jogma es Urano, Keter es Neptuno. no es Urano, repito, mire Alicia, Jogma está en un plano muy arriba en la creación, no corresponde con ningún planeta, con ninguno. Urano es la octava superior de Mercurio. Entonces ahí ponga Urano mejor abajo, como octava superior de Hol. Pero no puede poner a Urano ahí en Jogma, porque Jogma pertenece a Ein Sof. Se supone que esos son los planetas que no vemos a simple vista y la influencia que tienen no es a nivel físico como los que sí vemos. Pero no puede poner a ningún planeta en Jogma, ni uno solo, ni en Keter. No puede poner porque no corresponde. Jogma es ese nivel de que hablamos, de lo infinito, de lo eterno, de unidad. Sí, ahí ya no hay planetas. Pero sí tiene que ver con Urano, que es la sabiduría, y Pero Neptuno, Keter, póngalo como una octava superior de Jod. Jod es Mercurio, Mercurio es la mente, y entonces ya a Urano lo puede poner como octava superior, que es la sabiduría, ¿sí? Como una octava superior. Bueno, ese nada más le quería comentar eso, pero analícelo y ya después me platica a ver qué piensa al respecto, ¿no? Sí, es todo. Muchas gracias, Abel. Gracias. Bueno, Gracias, muchas gracias Roberto y muchas gracias a todos por su asistencia. Y están invitados para el próximo viernes con otro tema bueno, ¿verdad? Otro propósito. Y bueno, pues no queda otra más que despedirnos y muchas gracias. Promuevan este centro de estudios con todos sus amigos y amistades para que haya más que compartir y más que aprender, ¿verdad? Eso es Cábala, ¿verdad? Dar y recibir. Así es que, pues gracias. Muchas gracias.